Porque yo pienso que lo más importante allí es realmente tener una intención inicial que sea la que es. No estar otra vez con ambigüedades, no vamos a ver, entonces sí de pronto, pero voy a intentarlo. Nada peor que cuando intentas algo. O lo haces o no lo haces. Pero eso de que voy a intentarlo y si me va mal, pues no pasa nada y no sé qué. No. Entonces yo empecé muy rápido a descubrir que hay que decirle a todo el mundo y que obviamente uno empieza a detectar ciertas cosas y empieza a tener filtros muy rápido, pero yo no descarto a nadie. Para mí, mi mismo sistema descarta, la misma compañía descarta, el mismo plan de compensación descarta, la vida misma descarta, pero yo no. Entonces, al final, yo me sentaba con quien fuera, con el que se dejara invitar, con el que desde agosto, septiembre del 2018 hasta febrero del 2019, sin voz, o sea, yo hablaba así, todo era así, o sea, era una cosa tan impresionante. Y volví a experimentar lo mismo en mi voz cuando hice el movimiento de compañía. Ahí volví, lo viví y me di cuenta que en esos momentos en que uno le mete la ficha a punto de que uno no se calla, es tan sencillo como hablar de tu negocio con tanta gente, apoyar a tanta... Este es un negocio que se hace hablando, conectando con la gente, hablando. Cuando tú haces eso, los resultados que vienen después son impresionantes. Bienvenidos amigos a un capítulo más de Ser Networker, este podcast creado exclusivamente para personas que emprenden en redes de mercadeo. Esto no es un podcast donde solamente vas a escuchar historias bonitas o de motivación, sino que aquí desarmamos básicamente el modelo mental y operativo de los líderes que hoy están teniendo grandes resultados en el multinivel, en la industria, en la profesión del multinivel, ¿no? No solamente queremos saber qué cosa es lo que has logrado, sino también queremos entender cómo es que lo construyeron, ¿sí? Y cuántas conversaciones tuvieron, qué errores cometieron, qué recomendaciones nos pueden dar para que no cometamos estos errores. Y si tú estás construyendo un negocio multinivel y quieres estructura, claridad y dirección, pues quédate hasta el final de esta entrevista, que estoy muy seguro que el invitado o la invitada de hoy nos va a dar esta información con mucho cariño y con mucho detalle. Pues hoy día tengo a Marta Tobón. Marta Tobón es colombiana, ¿ok? Ella pues es administradora de empresas, tiene una maestría en pensamiento estratégico y prospectivo y tiene 11 años en esta industria de las redes de mercadeo. Pues estuvo varios años en una compañía, en Mary Kay, ¿okay? Donde alcanzó uno de los rangos más altos a nivel nacional y tiene ya unos 2 años, casi ya 3 años en Pharmacy y ha logrado ser directora diamante, ¿no? Y es la número 1 en Colombia desde el momento de la apertura. También, para que vean que no solamente es el tema de la parte operativa multinivel, también es certificada con John Maxwell dentro de su equipo para considerarse como experta dentro del liderazgo. Entonces, miren, hay muchas cosas más que puedo contarles de Marta. Yo también la vengo siguiendo. Es una mujer de mucha acción, de mucho liderazgo y pues sé que nos va a aportar mucho hoy día. Así que, Marta, bienvenida. Gracias por este espacio, por tu tiempo y que puedas aquí colaborar con toda esta gente que nos ve. No, Diego, gracias a ti por esta invitación. Si algo me gusta es hablar de lo que hago, porque realmente creo que esa frase cliché que tenemos en las redes de mercadeo de cambiar vidas, de ayudar a otros y todo, tiene todo menos de cliché. Entonces realmente cuando podemos compartir cualquier cosa que nos funcione y que haya gente que la implemente y le funcione, creo que ahí ya estamos haciendo algo muy grande. Marta, empecemos. Primero, para que la gente pueda conocer esos inicios, ¿no? A mí me interesa mucho de dónde viene Marta, qué es lo que antes que conocieras multinivel hace 11 años, en dónde te encontrabas, qué hacías, qué es lo que venías desarrollando, en qué te venías desempeñando. Cuéntanos un poquito esa parte. Pues fíjate que yo tuve como 2 momentos que siendo contradictorios me llevaron a que al momento de oír
sobre esta oportunidad de esta industria dijera sí. En primer lugar, yo soy casada y tengo un hijo que hoy tiene 16 años, pero cuando empecé pues tenía 5, cuando empecé en esta industria. Pero la realidad es que yo cuando estaba en la universidad, que estaba estudiando administración de empresas y después obviamente mi maestría y todo esto, siempre soñé con trabajar en el mundo corporativo. O sea, yo nunca me imaginé en esto. Siempre mi sueño era el gran cargo en la gran corporación, viajar por el mundo y todo eso suena divino y así fue. Trabajé muchos años en el mundo corporativo, pero después de ser mamá me di cuenta que ese mundo no es para nada amigable con las mamás. Entonces que al estar yo ahí era como estar en el lugar equivocado. Así que me retiré y ahí es donde hubo el primer punto en el que empecé a sentirme insatisfecha con mi vida porque yo quería estar con mi hijo. Así que me retiré del mundo corporativo, estaba en una posición muy alta, en una compañía gigantesca con cargo para 4 países. Nadie entendía que yo renunciara a algo tan grande, pero estaba enloquecida de amor por mi hijo y dije, no me importa, me quedo en mi casa. Conté con la ayuda de mi esposo, obviamente, pero me quedé en la casa como mamá de tiempo completo. Al estar en la casa como mamá de tiempo completo, se invierte todo, entonces ya en lugar de sentir, pues quiero estar con mi hijo, ya era, yo también existo, ¿dónde está mi parte profesional? ¿Qué está pasando conmigo? No voy a ser de las que todo el tiempo va a hablar del gimnasio y de series de Netflix. Entonces, justo cuando estaba como con esa insatisfacción, fue muy rápido, pero no estaba dispuesta a volver a dejar a mi hijo en manos de una nana. Ahí fue que supe esta industria. Entonces, fíjate que llega esta industria a mí y lo que yo siento en ese momento es que llega a solucionarme un problema grandísimo que era que yo había tenido la oportunidad o de ser exitosa profesionalmente, pero dejar a mi hijo en manos de una nana, que para mí era como absurdo, o estar en la casa, ser la gran mamá de tiempo completo, pero y mi parte profesional estar en el piso. Entonces encuentro en esta industria esa posibilidad perfecta de tú tener las dos cosas. Entonces, puedo ser mamá de tiempo completo, porque mi hijo mientras se va al colegio, pues yo voy a hacer esto, él llega y yo voy a estar para él, pero al mismo tiempo, ese tiempo en el que yo voy a volver a ser una profesional, lo voy a maximizar y voy a recuperarme yo. Entonces, es un momento maravilloso en mi vida donde descubro que se puede tener dos cosas al mismo tiempo. Ahí, Marta, justamente yo veo en mucho de este perfil parecido al que tú me mencionas que tú estabas en ese momento, que hay esta sensación de dependencia financiera, ¿no? Porque dejas de producir dinero de tu parte y pues ya toca pedir de repente. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue esa parte? ¿Cómo la manejaste? ¿O qué? ¿O de repente se fue tu catapulta para No, mira que es una muy buena pregunta. Pues cuento con un esposo muy generoso que desde el momento en que tomamos la decisión de que yo me quedara en la casa, pues él muy generosamente me dio tarjeta de crédito amparada y estas cosas. Pero cuando tú vienes de ser independiente económicamente y de tener un muy buen nivel de ingresos, pues tú no te sientes cómodo con esa situación. Aparte de eso, fíjate que hubo una cosa puntual en mi vida y es que yo vivo en Colombia, pero mis papás viven en Estados Unidos. Y para mí ir a visitarlos, ir a estar con ellos es fundamental. Entonces yo tenía que decir a mi esposo, ay, quiero visitar a mis papás, entonces el tiquete, y entonces de una vez me llevo al niño, y entonces cuánto cuesta, y fírmame el permiso, y no sé qué, y todo esto, que son un montón de cosas que yo no estaba acostumbrada. Entonces esa parte económica también, que a pesar de que él es una persona y sigue siéndolo muy generosa, no, jamás en la vida me dijo no a nada. Yo no soy ese tipo de mujer de gastar como una loca y no importa que el otro produzca y yo acá niña bonita, yo no soy así, ni era así. Entonces ahí también encontré una gran oportunidad para retomar mi parte financiera. Qué bien, qué bien. ¿Y cuál es la mentalidad que tenías en ese momento, Marta, que te permitió hacer esa transición, ¿no? Primero, trabajar muy bien remunerada en un lugar donde también estabas siendo protagonista, luego pasar acá a estar en casa, en donde dependías, ¿no? de la pareja por un momento, por más que obviamente hay mucha entrega, mucho dar de parte de tu esposo, pero igual se siente como tú dices, ¿no? El no poder tener la libertad de poder hacer lo que quieras con
con tus recursos y dar ese salto a, ok, voy a empezar a hacer esto de una manera profesional, voy a salir adelante con este modelo, ¿no? Cuéntanos un poquito qué pasaba por tu mente en esos momentos. Mira que yo creo que todo fue perfecto porque estando yo trabajando en el mundo corporativo me buscaron de otra red de mercadeo mucho tiempo y yo no concebía en mi mente como todo lo que me decían. Yo decía, yo jamás voy a soltar lo que tengo por irme pues a una red de mercadeo, no lo veía posible. Pero fíjate que como tuve ese paso de soltar con un objetivo que era ser mamá de tiempo completo y ya encontrarme en la realidad de, ok, ya estoy con mi hijo, pero pues no es lo que quiero como persona y profesional. Una cosa es lo que quiero como mamá, pero yo sigo existiendo. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de muchas cosas, te voy a dar ejemplos tontos, pero por ejemplo me iba al gimnasio por las mañanas mientras mi hijo estaba en el colegio y yo me sentía como una tonta. O sea, yo veía la gente todo el tiempo allá, horas y horas, y yo decía, no puede ser. O sea, yo acostumbrada a manejar mi tiempo de forma como tan minuciosa. Mi esposo llegaba por la noche, él tiene un cargo muy importante en una corporación, a hablarme de sus reuniones, de sus cosas, y yo decía, ¿yo qué le cuento? No, que el niño hoy aprendió tal cosa en el colegio y que me vi no sé qué serie de Netflix, y yo decía, no puede ser, o sea, mi mundo tiene que ir un poco más allá. Entonces ya cuando oigo de esta opción, te voy a ser muy sincera, en principio yo dije, a ver, un momentico, porque yo para vender cremas no estoy, ni tampoco como para perseguir gente. Yo tengo que entender muy bien de qué se trata eso. Y cuando entendí que realmente yo iba a ser una empresaria, que iba a ser una emprendedora de mi propia, de una empresa que iba a ser mía, pero que al mismo tiempo iba a tener un soporte de una multinacional gigantesca con unos productos garantizados, con toda esa magia que ya entendemos que tenemos en la red de mercadeo. Yo dije, no, pues no tengo nada que perder, tengo todo por ganar, pero lo que sí dije fue, pues obviamente tengo la autoestima, dije, un momento, yo no estudié una carrera, una maestría, para ponerme a hacer esto a medias. Si yo hago esto, lo hago pero con toda, lo hago para llegar arriba porque realmente existe esa posibilidad. Si yo supiera que es que aquí hay un techo de cristal, pero no, aquí yo puedo construir mi futuro, yo puedo construir mi nivel de ingresos, así que lo voy a hacer con toda. Y esa decisión sí la tomé desde el principio. Aquí no vine a jugar, vine a romperla. Qué bien lo que me dices, qué chévere el hecho de que digas, por el nivel de concepto que tú tenías de ti misma, o sea, no ibas a vender, no ibas a jugar aquí, o sea, no ibas a hacer a ver qué tal, ni nada. Ahí tengo una pregunta que le va a servir a mucha gente que justamente está en esa decisión, que todavía no pasa a esa decisión, está como que probando, como que a ver si por ahí me funciona, como que ahí de repente no. ¿Qué le podrías decir a esa gente, pero desde tu experiencia, que fue ese momento en que dejaste algunas cosas de hacer o de pensar de una manera y empezaste ya a hacerlo profesionalmente? Mira, primero las redes de mercadeo, creo yo, todas funcionan, es decir, todas las compañías funcionan, todos los productos son maravillosos. Para mí el factor diferencial es la persona. También hay un tema importante que ya lo hablaremos después, y es que las compañías también tienen momentos, ¿sí? Pero digamos que lo que es una realidad es que esta industria es tan poderosa como tú te enteres que es, porque es que hay gente que como que cree que esto es un hobby, que esto es como vamos a ver cómo me va y si no, pues no pasó nada. No se dan cuenta que es una oportunidad maravillosa y única en cuanto al emprendimiento. Por ejemplo, lo dice Robert Kiyosaki en su libro El negocio del siglo XXI, no existe manera más económica de empezar un emprendimiento tan poderoso ni más rápida de lograr un ingreso grande. Entonces, si tú realmente sabes el potencial que tienes en las manos con un negocio de la industria de las redes de mercadeo, pues es cuestión de que lo tomes con la seriedad y lo hagas de manera profesional desde el principio. Pero si tú desde el principio estás con dudas, estás arrancando y frenando, nunca te va a funcionar. Porque así como tú tomes tu negocio, el negocio te va a dar el resultado. Si tú le das migajas de tiempo a tu negocio, si tú le das desconfianza, si tú estás inseguro, pues el negocio te va a dar migajas.
Pero si tú vas con toda como un cohete, el negocio te va a dar el ingreso que tú ni siquiera soñaste tener. Hola, si eres networker y lo que estás viendo en este podcast te suma, sientes que te va a permitir aprender de la experiencia de líderes que hoy tienen los resultados que tú estás buscando, pues te invito a que te suscribas a este podcast, lo puedas compartir con toda la gente de tu equipo para que así puedas duplicar esta información. Recuerda que un empresario en redes de mercadeo que conoce, entiende estrategias de personas que tienen los resultados que están buscando, empiezan a generar un crecimiento exponencial. Y Ser Networker es el espacio para eso. Así que suscríbete y activa las notificaciones. Bueno, tú me dices que renunciaste totalmente al lugar donde estabas y luego en la transición, pues entraste a redes de mercadeo. Hay mucha gente que habla del part-time, del full-time. ¿Qué le recomiendas tú a tu equipo, a la gente que, por ejemplo, está en una posición en la cual tiene un empleo o tiene alguna profesión que puede estar llevando de manera remota, algunas horas? O sea, ¿cuál es tu opinión o tu recomendación ahí en hacer esa transición, en llevarlo en part-time? O sea, ¿cómo manejas eso? Fíjate que yo he tenido líderes en mi equipo, tanto en la compañía anterior como en la actual, que han tomado la decisión de decir, bueno, estoy acá trabajando en un empleo tradicional, no lo puedo soltar porque dependo de los ingresos, porque tengo una antigüedad, por diferentes razones, pero voy a construir lo que quiero construir acá y luego voy a hacer la transición. Y he logrado apoyar a muchas personas en ese proceso. ¿Por qué? Porque yo pienso que lo más importante allí es realmente tener una intención inicial que sea la que es, no estar otra vez con ambigüedades, no vamos a ver, entonces sí de pronto, pero voy a intentarlo. Nada peor que cuando intentas algo, o lo haces o no lo haces, pero eso de que voy a intentarlo y si me va mal, pues no pasa nada y no sé qué, no. Entonces, la gente con la que yo he trabajado, que ha estado en un empleo tradicional y que dice, no, yo quiero y voy con toda y voy a hacer la transición, son personas que se dejan guiar en el sentido de, va a haber un tiempo de tu vida en el que vas a tener que hacer un esfuerzo muy grande. O sea, yo siempre le digo a la gente eso. Vas a tener que usar fines de semana y vas a tener que usar noches. Ahora, si la persona trabaja medio tiempo, pues es mucho más fácil, porque tiene medio tiempo para hacer la red y pues, funciona perfecto. Yo diría que ni siquiera tiene que pensar mucho para que le funcione. Pero la mayoría de personas no trabajan medio tiempo. La mayoría de personas que son empleadas trabajan tiempo completo. Entonces, digamos que ahí lo que yo le recomiendo a la gente es tener un proceso donde trabajen mientras trabajen. Es decir, esa es mi filosofía de vida. Si tú eres una persona que tienes muchas actividades, en el momento en el que dices voy a trabajar, trabaja, no te pongas a scrollear tus redes, no te pongas a hacer llamadas diferentes, no te distraigas. Entonces, si tú dices voy a dedicarle 2 noches a la semana para prospectar y voy a dedicar medio sábado y medio domingo para presentar la oportunidad de negocio, hazlo. Y seguramente vamos a trabajar con unas metas específicas donde vas a traer un número de personas semanales al equipo y vamos a empezar a crecer y los resultados vas a empezar a verlos a punto que vamos a llegar a ese momento donde lo que yo hago con la gente es listo. Ya estamos en un punto donde analicemos cuánto te estás ganando por hora. En la red te estás ganando por hora X dinero. ¿Y cuánto te ganas por hora en tu trabajo tradicional? X dinero. Ok, eres capaz de soltar y meterle la ficha ahora sí con toda, ya no le vas a meter, no sé, 10 horas a la semana, sino que le vas a meter 10 horas diarias. Entonces multiplica y nos vamos con toda. Y en ese momento es en el cual la gente dice, ok, obviamente no te voy a decir, Diego, que no lo hacen con miedo, no lo hacen. El miedo está ahí, porque el miedo es el que te va a acompañar cuando vas a tener que correr un riesgo que va a traer una mejor versión de ti o te va a cambiar la vida. El miedo es simplemente una alerta de tu cuerpo de que viene algo que no sabes, seguramente algo que no controlas, algo que no puedes predecir, pero si tú te vas con toda y ese mismo miedo lo usas como tu poder, créeme que la transición puede ser mucho más rápida y menos dolorosa de lo que te imaginas. Has dado un punto bien interesante esto de comparar el valor de las horas. O sea, sí. A mí que me encanta este método, o sea, es una forma muy práctica de fuera emoción, fuera de emocionar, no, es, mira, mide esto, y si es que
la matemática te dice que es el momento correcto, vas para allá, o sea... Claro. Es como que tú compares peras con peras, no peras con manzanas. Entonces vamos a hablar de hora, hombre. ¿Cuánto ganas aquí? ¿Cuánto ganarías allá? Golazo esa respuesta, Marta. Marta, ahora que, mira, justo cuando hablabas de esto, mencionabas sobre ritmo, ¿no? O sea, cuántas presentaciones y todo eso. Ahora me quiero meter un poquito más a este momento. Obviamente entiendo que pues tu negocio ha tenido etapas, ¿no? Momentos en los que has estado con mucha actividad de construcción, ahora quizás con una actividad más de mantenimiento, más de sostenimiento de toda una red más constituida. Pero me gustaría ir a ese momento en donde Marta estaba construyendo, Marta estaba ahí dándole con todo. A mí me gustaría tener un poco más de números de parte tuya, en esa rutina que tú hacías, en ese trabajo que tú venías construyendo. Me gustaría conocer un poco más de ese ritmo para que la gente diga, ok, puedo tener, a ver, Marta tiene este resultado y tenía este ritmo, entonces ya tengo un esquema, tengo un patrón para poder comparar si realmente estoy yendo a la velocidad que quisiese para el resultado que quisiese, ¿no? Eso es lo que yo quiero rescatar de esta entrevista también, de todo lo que venimos haciendo. Entonces, a mí me gustaría saber, cuando tú venías haciendo el negocio de construcción, ¿no? O sea, hacia arriba, ¿cuál era tu rutina? O sea, ¿cuántas horas le metías al día? ¿Cómo trabajabas? ¿Cómo te organizabas? ¿Qué hacías, básicamente? Bueno, para hablarte particularmente de mi caso, que soy una mamá, entonces yo arranco en esta industria y mi hijo se va para el colegio muy temprano. Entonces lo primero que decido, fíjate cómo es la vida, lo primero que decido es no voy a ir más al gimnasio, voy a hacer ejercicio en mi casa. Porque en Bogotá las distancias, el tiempo, la manejada, la no sé qué, yo sabía que me iba a quitar y yo quería dedicar muchas horas, lo máximo que pudiera, a mi negocio. Cuando yo empecé en la compañía anterior, desde el principio dije mis mañanas van a ser mi poder. Entonces, a la hora que mi hijo se iba para el colegio, esa era mi hora de arranque. Él arrancaba para el colegio, yo mi ejercicio, 1 horita, bañada, vestida, lista y de una. Te estoy hablando año 2015. Claro. Entonces, el año 2015, obviamente no pensemos en Zoom, no pensemos en grupos de WhatsApp, había muchas cosas muy diferentes. La compañía en la que yo estaba era una compañía muy orientada al producto también, cosa que a mí no me convencía tanto. Yo soy más orientada al liderazgo, pero aún así mi foco fue el liderazgo, a pesar de que la compañía se enfocaba en producto. Y de esa manera yo dije, voy a compartir la oportunidad desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces fíjate que yo me iba a un Starbucks acá en Bogotá y yo me sentaba, yo casi que me saludaba así de high five con los baristas y todo esto, porque yo decía, tengo que hacerlo en un lugar donde yo me enfoque y yo sepa que voy a ser súper efectiva. Entonces yo citaba personas en ese café y yo sabía que de 9 a 10 llegaba una, de 10 a 11 la otra, de 11 a 12 la otra. Me iba a un Starbucks donde al lado había un restaurante italiano. Entonces luego de 12 a 1, 2 pasaba a almorzar también. Yo invitaba a almorzar a personas o a personas que ya estaban dentro del equipo y fui estableciendo esa dinámica, cosa que mis horas de trabajo eran súper efectivas. Y luego me iba a recoger a mi hijo al colegio y fíjate que ahí me tocaba parar. Te estoy hablando que mi hijo en ese momento tenía 5 años. Entonces yo lo recogía en el colegio, llegábamos a la casa, ahí fue que empezó él a entrenar su fútbol, pero pues yo tenía que estar con él. Entonces fíjate que yo establecí algo y era acostarlo muy temprano. Entonces a las 7 de la noche él se acostaba a dormir. Desde el 2015 hasta el 2020 de la pandemia, él se acostó a dormir a las 7 de la noche. Y fíjate que yo llegué al rango más alto en la compañía anterior en el 2018, 3 años después de haber empezado, y él se acostaba a las 7. Y yo sabía que a las 7 ya la puerta estaba cerrada de su cuarto y ahí volvía yo a retomar mi negocio. Y yo trabajaba más o menos de 7 a 9, 10 de la noche, le metía 2, 3 horitas que muchas veces usaba para ir a visitar personas que trabajaban o simplemente invitaba a personas a mi casa, porque en ese momento era todo muy físico, pero yo aprovechaba esas horas. Entonces digamos que
para contestar tu pregunta, desde el principio me enfoqué en el crecimiento de mi equipo, porque yo sabía que ahí era donde yo me iba a multiplicar, ahí era donde realmente yo iba a encontrar el valor de la red, que es la famosa construcción del ingreso residual y del ingreso pasivo y todo eso. Entonces lo hice muy enfocada desde el principio en crecimiento, y obviamente también en la retención y el liderazgo, pues que ya empiezas tú a necesitar cuando el equipo empieza a crecer. Pero mi foco definitivamente siempre ha sido el liderazgo y la multiplicación. Marta, y mira, mucha gente debe estar preguntándose, ¿y de dónde sacabas la gente para tener ese ritmo de tantas presentaciones? O sea, sé que estamos hablando de hace más de 10 años y la tecnología es distinta. Obviamente la gente que va a escuchar esto lo adaptará a lo que ahora hay y que hasta ventajas puede dar. Pero ¿de dónde conseguías la gente? ¿De dónde salía tantas reuniones? ¿Y cuándo? Hoy es mucho más fácil. Hoy es muchísimo más fácil. Tenemos las redes sociales, todo eso. En esa época, comenzando porque teníamos Facebook y Facebook era muy distinto. Facebook era la familia y los amigos, pero no creas, yo a través de Facebook contactaba a muchas personas. Yo hice la famosa lista de Eric Worre, la famosísima. Yo soy muy juiciosa y muy obediente con mis mentores, y yo desde el principio decidí entrenarme con los mejores mentores del mundo y me hice mi refrescador de memoria. Puse a todo el que se me venía a la cabeza en esa lista, desde la persona que me había instalado el DirecTV en mi casa, la persona a la que yo le había comprado las flores, lo que fuera. Yo hice mis listas y empecé a contactar personas, y fíjate que dentro de las famosas listas que hay que hacer, hay una lista que se llama la lista maestra, que es la lista donde tú todos los días debes anotar a alguien nuevo. Entonces, todos los días tienes que estar con la mentalidad abierta. No soy muy amiga del contacto en frío, nunca he sido muy amiga por mi personalidad. Vivo en una ciudad gigantesca que es Bogotá, donde la gente es una ciudad fría, la gente no es muy abierta, y si tú te acercas a alguien y digamos lo paras en la calle, la gente inmediatamente reacciona. Entonces yo soy más por el lado de conversar con alguien en una cita médica, en una peluquería, en un avión, en un restaurante, conversar cualquier cosa y empezar a romper el hielo y poco a poco llegar a la famosa frase de ¿a qué te dedicas?, ¿no? Entonces, digamos que siempre moví mis listas y esa intención permanente de estar muy atenta y de no descartar a nadie, ¿sabes, Diego? Porque muchas veces nos tomamos nosotros el poder de decir por los demás, ¿no? Entonces yo ¿para qué le voy a decir a este que es ricachón, o al otro que es pobretón, o a este que es viejo, o al otro que es muy joven, o a este? Empezamos a poner un montón de etiquetas, o no, es que él es muy creído, o es que no me va a creer, o es que este es antipático. No, yo sí dije, a todo el mundo le tengo que decir, la decisión tiene que venir del otro, y lo peor que puede pasar es recibir un no. Pero algo que también empecé a descubrir muy rápidamente es que a toda esa gente que yo le ponía etiquetas de, uy, no, este tiene que ser un crack, este tiene que ser el mejor, porque es que es así, así, porque viene de no sé dónde, porque tiene esta experiencia o esta carrera o no sé qué, muchas veces recibía grandes decepciones. Pero por el otro lado, me encontraba con la señora, que pues cualquiera diría, no, pues no sabe mucha cosa, y resulta que la señora llegaba con pólvora a metérsela toda, con ganas, con un porqué súper poderoso, y la rompía. Entonces yo empecé muy rápido a descubrir que hay que decirle a todo el mundo, y que obviamente uno empieza a detectar ciertas cosas y empieza a tener filtros muy rápido, pero yo no descarto a nadie. Para mí, mi mismo sistema descarta, la misma compañía descarta, el mismo plan de compensación descarta, la vida misma descarta, pero yo no. Entonces, al final, yo me sentaba con quien fuera, con el que se dejara invitar, y todo el tiempo estaba en función de presentar la oportunidad de negocio. ¿Cuántas, si hablamos un poquito de números, Marta, más o menos en promedio al día, por lo que me decías, aprovechamos mucho las horas en las cuales tu hijo estaba en el colegio, ¿cuántas presentaciones en promedio en ese momento
debes haber estado haciendo al día? Mira, yo tuve como 2 fases en la compañía anterior. Okay. Yo tuve una fase de muchísimo crecimiento. Yo siempre estuve en el top 3 de la compañía anterior desde el primer día hasta el último día que salí. Y en esta he estado top 1 desde el primer día hasta hoy, porque para mí esto ha sido prioridad. Entonces, desde el primer momento en el que yo arranqué, se la metí toda y empecé a crecer y crecer y crecer y llegué al rango que en ese momento era el que teníamos las top, y siento que entré como en una zona de confort, ¿me entiendes? Como que esto fue cuando yo llevaba por ahí 2 años haciendo el negocio, había sido de las primeras directoras, bueno, todo era top, primera ganadora de viaje internacional, bueno, todas estas cosas que ya sabemos en esta industria, los cheques, la cosa. Pero llegué a un punto en el que yo misma creo que entré como en una zona de confort y no fui como muy consciente. Hasta ese momento yo trabajaba de la manera como te lo digo, y podía pasar que yo tuviera 2, 3, 4, 5 presentaciones en un día, contando el tiempo también de la noche. Pero obviamente en la medida en que el equipo empieza a crecer, ya esos espacios de tiempo tú también los tienes que usar con el equipo, porque tiene que haber retención, tiene que haber conexión y todo lo demás. Sin embargo, mira que a mí me pasó una cosa muy personal y te lo cuento acá, porque creo que con esto la gente va a entender que a veces lo que sentimos que son como desafíos se convierten en grandes bendiciones. En noviembre del año 2017, yo llevaba 2 años, tenía un rango, el que era el más alto en ese momento en la compañía, pero no era el más alto a nivel global de la compañía. Y fíjate que me encontraron un tumor en un ovario que teóricamente era maligno. Y en ese momento empezó, esto fue en noviembre del 2017, al final resultaron operándome en enero del 2018 y yo estuve en cama un mes entero. Mientras yo estuve en todo ese proceso, tuve un proceso muy personal yo, digamos, una cosa eran los exámenes, la no sé qué, que la cirugía, que yo decía, Dios mío santo, donde yo llegue a tener cáncer, ¿qué va a hacer mi hijo viéndome calva, sin pestañas, no sé qué? Yo pensaba un montón de cosas. Pero durante todo ese proceso yo también analizaba cosas como muy yo, como Dios mío, no he aprovechado mi salud, como he podido estar totalmente tranquila sin tener un dolor, sin tener ninguna limitación, sin tener cirugía programada, y no he trabajado al máximo de mi poder. Entonces, en ese momento, en ese tiempo en el que estuve en cama curándome y todo, monté un reto de 21 días para el equipo y dije, voy a llegar al rango más alto. El rango más alto en el que se llama directora nacional, es el rango top. Y yo dije, voy a hacerlo. Y lo planeé en una cama. Y empecé a crear un reto de 21 días y dije, yo de aquí voy a sacar lo que me falta, y lo que me faltaba era grande, créeme, tenía que desarrollar muchos directores y muchas cosas. Y dije, lo voy a hacer, y me paré como el ave fénix, me paré de esa cama, y ese 2018 trabajé como tú no tienes idea, Diego, a punto que me quedé sin voz. Entonces, para contestarte tu pregunta de cuántas veces presentaba yo la oportunidad, yo te puedo decir que en ese momento empecé a descubrir yo que no solo se trata de sentar a las personas con una presentación, sino que yo hablaba por teléfono con todo el mundo. O sea, yo llamaba al que alguna vez me había dicho no, al que todavía lo estaba pensando, al que lo había hecho y lo había dejado de hacer. Mejor dicho, yo no paraba, a punto que, mira, yo estuve sin voz desde agosto, septiembre del 2018 hasta febrero del 2019, sin voz. O sea, yo hablaba así, todo era así. O sea, era una cosa tan impresionante, y volví a experimentar lo mismo en mi voz cuando hice el movimiento de compañía. Ahí volví, lo viví y me di cuenta que en esos momentos en que uno le mete la ficha a punto de que uno no se calla, es tan sencillo como hablar de tu negocio con tanta gente, apoyar a tanta. Este es un negocio que se hace hablando, conectando con la gente, hablando. Cuando tú haces eso, los resultados que vienen después son impresionantes. Y si tú me preguntas con cuántas personas hablaba yo en esos picos que he tenido de crecimiento, 20, 30 en un día, todas las que se te ocurren.
porque uno puede tener llamadas de 10 minutos, de 5 minutos, de 20 minutos. Y también cuando ya tú te encuentras con este mundo después de la pandemia, que es este 2020 que nos cambia la vida a todos, pero donde ya Zoom se vuelve parte de nuestras vidas y donde ya empezamos a hacer presentaciones grupales. No, pues ni te cuento a cuántas personas podemos llegar en un día, a muchísimas. Hey Networker, si es que estás disfrutando este episodio y aprendiendo de él, quiero contarte algo muy importante en breve tiempo. Si es que tú ya no tienes a quién contarle sobre tu negocio porque la lista caliente que hiciste se te acabó, te quiero presentar Sistema ADN. Sistema ADN es una plataforma que te permite a ti obtener prospectos alineados con tu compañía, alineados con querer emprender, alineados con tu esencia y tu mensaje, para que así tú puedas atraer personas de manera automática usando publicidad pagada y luego puedas generar invitaciones, presentaciones, seguimientos y concretar a nuevos socios. Así nunca más vas a tener que seguir persiguiendo amigos, familiares, ni estar pensando qué tengo que hacer para seguir creciendo mi negocio, porque la gente nueva que te trae el sistema ADN es lo que va a alimentar ese negocio, te va a dar la claridad y te va a ayudar a seguir creciendo usando estrategias verificadas por más de 2.500 networkers en diferentes países. Así que solamente tienes que revisar en el link de la descripción, Sistema ADN, entra, mira la información y te ayudaremos con todo esto. Ahora sí, continúa con el episodio. Qué bien, Marta. O sea, sé que esto va a sumar un montón a toda la gente que está justo en ese momento, ¿no? De, ok, vamos a ese ritmo, ¿no? A mí me gustaría, como para cerrar esta partecita de tu actividad, ¿qué dirías, qué recuerdas que hoy ya con toda la experiencia y los resultados que tienes, dirías que son las cosas que te hubiera gustado no hacer en ese momento, que de repente te estén distrayendo o que de repente te quitaban mucho tiempo y energía, pero de repente no te llevaban a donde querías? ¿Qué cosas son esas de repente que podrías decirle a la gente para que hoy ya no las haga? Bueno, son cosas que a veces lo tocan a uno muy adentro. Te voy a decir cosas como, por ejemplo, no perder tiempo rogándole al que eventualmente no va a seguir. Yo perdía mucho tiempo. Volvámonos a reunir, mira, veámonos en el café, es que ven, yo te muestro, es que yo te explico, es que por qué vas a soltar. Recordándole a la gente sus propios porqués que a ellos no les importa. Es que cuando tú aprendes a soltar, también abres energéticamente el espacio para gente nueva. Y desafortunadamente muchas veces invertimos tiempo, dinero, energía, amor en muchas personas a las que sentimos muy cercanas y muy probablemente queremos mucho, y de repente dicen no sigo. Y resulta que tú dices, no, es que él no sabe, pero yo lo voy a guiar, no, pero él lo va a decir, mira, eso yo ya hace muchos años ya descubrí que el que no quiere, que no quiere. Y eso no quiere decir que no seamos amigos, eso no quiere decir que no volvamos a hablar. Inclusive tengo gente que ha desistido y luego vuelve, porque la gente tiene que vivir sus propios procesos. Entonces, digamos, esas dos cosas, como soltar y también entender que si la gente tiene un porqué que es frágil o que no lo aferra, pues no es problema mío. Lo otro también que he aprendido es que a veces tomamos las cosas muy a nivel personal. Entonces eso nos desmotiva, nos baja la energía, nos baja la emoción, nos baja hasta la disciplina, se nos afecta cuando no tomamos las cosas como de manera objetiva y entendemos, no, que esto no es personal, es que no es contra mí, simplemente pues cada persona tiene su propio proceso. Y por último te diría que algo que también he aprendido muchísimo es que lo que no puedo hacer por todos no lo hago por uno. A veces tendemos como a hacer favores, no, mira, por favor ayúdame, que no sé qué, que no sé cuántas, que es que yo necesito, que es que... No, si yo hiciera esto con todo el mundo, Dios mío, ¿a qué horas trabajaría? Entonces, si no es algo que yo puedo multiplicar y si no es algo duplicable porque realmente es algo que deba hacerlo como líder, no lo hago. Y me evito un montón de reclamos después de, pues, no, es que yo sé que tú con tal persona hiciste o que a tal ayudaste y a mí, ¿por qué no me ayudas? Entonces,
creo que todo este proceso, Diego, es un proceso también de humildad y de entender que estamos creciendo a nivel personal, más que financiera, más que profesional. Yo creo que si algo nos permite en las redes de mercadeo es crecer a nivel personal, y ese crecimiento personal viene con muchos aprendizajes que están más asociados a nosotros mismos que a los procesos del negocio. Correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí es una escuela, como se dice, y no solo de negocios, sino es una escuela de ver tus propias creencias, tus propios miedos, lo que no te gusta, lo que te gusta de la gente, y creces como persona, y en base a eso el negocio va creciendo. Así que, bueno, lo has ejemplificado súper bien ahí. Ahora, a mí me gustaría que tú eres una persona de mucha autoridad en la industria, yo lo considero así, y hay muchas cosas que se dicen en multinivel para tratar de atraer personas o para hablar. A mí me gustaría saber qué cosa es lo que tú escuchas constantemente por ahí y que tú dices, eso no se debería de decir, eso no debería de estar comunicándose porque confunde a las personas, confunde la percepción de la profesión. ¿Qué es eso que de repente tú dices, no debería de difundirse de esa manera? Esto que nosotros hacemos profesionalmente. ¿Qué crees que puede ser? Bueno, pues por un lado siento que a veces damos demasiadas explicaciones de lo que hacemos. Es decir, como dicen, hay una frase, explicación no pedida, acusación manifiesta. Cuando tú a todo el mundo le estás diciendo todo el día, toda hora, no, es que esto no es una estafa, no, es que esto sí es real, no, es que, pues cuando todo el tiempo te la pasas en lo mismo, al final lo que estás haciendo es poniendo a la gente a que piense que, entonces, ¿por qué lo dices? ¿Será que sí es una estafa? No. O sea, claramente tenemos un tema de cómo nuestra industria ha sido catalogada equivocadamente por muchos de una manera que no es la que quisiéramos. Sin embargo, yo pienso que más allá de enfocarnos en dar explicaciones y todo esto, deberíamos enfocarnos en dar resultados, en mostrar lo que realmente nuestra industria limpiamente permite. Es una industria de billones de dólares, es una industria linda donde todo el mundo es bienvenido, es una industria sana. Los productos son maravillosos. Para que tú tengas productos que se vendan voz a voz, tienen que ser muy buenos. Ser producto del producto, por ejemplo, es muy triste que uno se dé cuenta que hay mucha gente en la industria, yo diría que la mayoría, que no son producto de su producto, que todavía usan productos que son competencia de su propia marca y no están leales a su marca. Porque yo he oído personas, no, es que este es más costoso que el que compra en el supermercado. Sí, pero puede ser más costoso porque tiene unos beneficios que no tiene el que estás comprando en el supermercado. Además, es tu producto, enamórate de sus valores, etcétera. Entonces, digamos que por ese lado siento eso. Por otro lado, también está esa frase de que solo algunos ganan y muy pocos realmente logran el éxito. Y sí, claro, si tú lo miras estadísticamente, porcentualmente, pues los que llegamos a los rangos más altos somos la minoría. Pero es que dime cómo funciona en el mundo corporativo en el que yo trabajé años. ¿Cuántos CEOs hay? ¿Cuántos gerentes generales? ¿Cuántos vicepresidentes? ¿Cuántos presidentes? Obviamente, en todo en la vida va a estar el que realmente lo hace con toda de manera profesional y va a estar el que se acomoda. O sea, tristemente, así es en absolutamente todo. Mira que una vez, yo tiendo a regalar mucho libros a las personas de mi equipo cuando cumplen años, cuando logran algo. Yo les doy libros, yo no les doy aretes, ni a veces por ahí algunas cositas, pero me encanta dar libros. Y alguna vez una persona de mi equipo me dijo, hace varios años, me dijo, ¿sabes qué? Tú estás botando la plata. Y yo, ¿qué estás diciendo? No puede ser. ¿Cómo que estoy botando la plata? Estoy dando sabiduría, conocimiento, experiencia. No, haz una cosa. Cuando des un libro, coge y sin que la persona se dé cuenta, escríbele una notica en la mitad. Cuando llegues aquí, llámame. Para que te des cuenta quiénes leen los libros que tú regalas. No, Diego, no lo volví a hacer. No lo volví a hacer porque nadie los leía. O sea, súper triste. Yo decía, no puedo creer que solamente, yo creo que por ahí el 10% de la gente a la que yo le regalo libros realmente los lee. Pero ¿por qué te doy este ejemplo? Porque yo no por esa razón dejé de regalarlos.
En todo va a pasar eso, en lo que tú quieras. Anda a un gimnasio en enero y mira cuántas personas están yendo al gimnasio y ve en diciembre a ver cuántas terminan. La vida es así. Entonces, no podemos enfocarnos o distraernos más bien con esas cosas que quisiéramos cambiar de la industria o de la gente que está en la industria o de la gente a la que no le funciona. Y mucho más ahora cuando tenemos las redes sociales. Y la gente, tú sabes que aprovecha y sale en redes sociales diciendo cualquier cantidad de locuras, lo que se les ocurre, lo que desde su perspectiva vivieron. Entonces, yo casi que pienso que tenemos que hacer como los caballitos, así no mirar para los lados, sino estar enfocados en lo que sí funciona, en ver a quienes sí les funciona. Y eso es la inspiración que nos debe llevar todos los días a tener disciplina para hacerlo adelante y crecer. Totalmente, creo que eso va a servir un montón porque lo que has dicho me vienen muchas imágenes a la cabeza, que yo estoy metido en redes sociales y veo mucho de eso, pero clave, ¿no? Mira, lo que digan, claro, están como que acrecentando lo que no hay un motivo, ¿no? Porque un médico no te está diciendo que los medicamentos que usan tienen esto o esto, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que un médico no justifica lo que hace, porque ve como algo normal. Igual debería ser en la industria no justificar absolutamente nada de lo que hacen o responderle a los malos comentarios, bueno, en fin. Pero qué chévere, Marta. Marta, pasando a una parte ya como para ir cerrando esta entrevista que de verdad, sinceramente, creo que ha sido una de las mejores hasta el momento dentro de este espacio. Te agradezco mucho por tu tiempo y todo. Es que muchas personas tienen alguna confusión en qué momento su negocio cambia. Estoy hablando de liderazgo, ¿no? En un momento en donde yo tengo que construir y en donde ya me toca liderar, no, como que no hay un mapa o una alerta que diga ya te toca empezar a meter más tiempo de retención, más tiempo de liderazgo, hablar más con tu gente. Recién que tienes 2, 3 personas, todavía no tienes que hacer esto. ¿Cómo tú entiendes esta parte de momentos en los cuales ya tienen que nacer y ejecutarse más habilidades de líder y tanto de habilidades más operativas? ¿Cómo es que, en qué momentos del negocio tú entiendes eso, como para que la gente lo pueda manejar? Bueno, yo te diría que ahí depende también como de la posición de la persona dentro del equipo. Es decir, ¿por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé como networker hace 11 años, mi upline estaba en Estados Unidos y el negocio, mi alcance era solo Colombia. Yo no podía ni patrocinar personas en otros países, ni vender en otros países, sino que era netamente Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Que en el momento que yo empecé a tener 5 personas, 7 personas, dije, Dios mío, ya no tengo manos, ya tengo que empezar. Y ahí fue donde empecé a construir un sistema. Y obviamente me asesoré, empecé a seguir a todos los grandes cracks del planeta y empecé a montar ese sistema que es el arranque de lo que tenemos hoy en nuestra organización. Entonces, si tú me preguntas hoy, una persona que arranque en mi equipo, pues esa persona ya tiene un sistema. Esa persona no tiene que hacer lo que yo hice hace 11 años porque ya pertenece a un equipo donde hay una plataforma, donde se entrena a la gente, donde hay todos los días actividades, donde hay presentaciones, Entonces, si la persona está en un equipo y tiene la fortuna de estar en un equipo donde hay un sistema, que se suba al sistema. En el momento en que su propio ser le dé la necesidad, eso es como ser papá o mamá. Cuando tú tienes un hijo, tú ya tienes que empezar a funcionar a actuar y a vivir en función de tu hijo. Igual, tú tienes una persona en tu equipo, listo, dices, bueno, tengo una, pero en cuestión de segundos puedes pasar de 1 a 20, en cuestión de nada, porque todo el mundo se multiplica, es exponencial. Entonces ahí es cuando te debes apoyar en tu sistema definitivamente. Ahora, te voy a decir algo que pasa y que yo lo he experimentado en todos estos años. Ese juego de tengo que seguir creciendo y tengo que retener, es eterno. Yo siento que es eterno porque la gente en las redes de mercadeo hay altísima deserción. Es muy alta. En todas las compañías existe eso. La gente entra, prueba, se va. Ya sabemos que los números no mienten en ese sentido y es muy probable que de 10 personas que
que tú traigas te quede en cuestión de 2 años una, y en cuestión de un año 2 o 3, por mucho. Entonces, tú tienes que tener siempre claro tus números primero, cómo es tu índice de deserción contra tu índice de reclutamiento, de crecimiento, cuánta gente traes y cuánta se te va, para que tú siempre estés ganando. Porque si tú al mes traes 100, pero se te van 200, pues cuando voltees a mirar vas a tener la mitad de lo que tienes o menos. Entonces se te acaba tu negocio. Es decir, que no puedes ni retener únicamente, ni solo crecer, porque todos los que ya están ahí, ¿quién los sostiene? ¿Cómo aprenden? Tienes que aprender a jugar como con las bolitas en los circos. Toca hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero te voy a decir un ejemplo muy lindo que oí hace poco de alguien a quien sigo que me encanta, que es Fraser Brooks. Él decía en una charla que dio, trajo a colación algo que hacía Steve Jobs. Yo sigo a Steve Jobs, mejor dicho, así esté muerto, es mi ídolo. Y resulta que cuando Steve Jobs lanzó en el año, creo que 2007, el iPhone, en ese momento todo el mundo usaba el BlackBerry. Entonces, se lanzó el iPhone y mucha gente, pues eso eran filas y filas y la gente compró el iPhone, pero después de comprar el iPhone se dieron cuenta que la batería del BlackBerry duraba 2 días y que la batería del iPhone duraba 3 horas. Y en ese momento empezó la gente, no, que el iPhone no es bueno, que no sé qué. Y en ese momento Steve Jobs se encerró a resolver el problema de la batería, porque tenía que enfocarse en solucionar su problema. Entonces, ¿yo qué pienso? Yo pienso que va a haber muchos momentos en tu camino de networker en el que te vas a tener que sentar a prospectar. Porque para mí todos los problemas se resuelven con más gente en tu equipo. Yo creo que al final, cuando tú traes mucha gente, tú resuelves cualquier problema. El problema de tu cheque, el problema de tu crecimiento, el problema de tu rango, el problema de tu equipo, el problema de lo que tú quieras. Si tú traes nueva gente, sangre nueva, gente nueva, lo vas a resolver. Entonces, para mí, si estás estancado, si estás bloqueado, si estás con el cheque quieto o si estás en un momento de decrecimiento porque hay mucha deserción en tu equipo, siéntate a prospectar. Enciérrate como se encerró Steve Jobs a mejorar la batería del iPhone y salió con mejor batería y hoy ya sabemos lo que es el iPhone. Igual, en momentos críticos, siéntate a prospectar, siéntate a presentar la oportunidad de negocio, así tú ya estés en un rango alto. No importa, siempre hay que traer gente nueva. Lo máximo. Marta, de verdad, todo muy enfocada esta entrevista. Creo que le va a servir un montón. No creo, estoy seguro que le va a servir mucho a la gente que lo va a ver. Te agradezco por eso. Y para cerrar ya este espacio, porque el tiempo con todo lo que venimos haciendo, así que se ha pasado rapidito, 1 hora, ya estamos conversando. Y me gustaría que le puedas dejar a la gente una última recomendación. Pero me gustaría que te sitúes en una persona que recién está arrancando, una persona que recién está empezando el negocio, vio algo, le gustó algo de una compañía, entró, se inscribió, está en sus primeras semanas. ¿Qué recomendación o recomendaciones le podrías dar a esa persona para que pueda vivir el proceso de una manera, de repente, de tu perspectiva, correcta? Y con eso terminamos este espacio. Bueno, en primer lugar, creo que lo importante es que desde el día 1 elijas ser esa persona en la que te quieres convertir con las redes de mercadeo. Es decir, hay personas que llegan al negocio y desde que empiezan siempre están pensando, es que yo no tengo experiencia, es que yo de qué voy a hablarle a una persona nueva, es que yo, ¿cómo me van a tener confianza si yo no tengo éxito? Es que yo todavía no he construido, no. Tú tienes que desde el día 1 aprender a hacer la presentación de negocio y actuar como si ya tuvieras ese gran rango y creértela y hacerlo de manera profesional, porque mientras más rápido te apersones, te sientas como ese gran líder, así te van a ver los demás. No solamente te van a ver tus prospectos, que van a ser personas que al final yo le digo a la gente, ¿y qué van a saber? Ellos no saben más que tú. ¿Tú por qué tienes que decir que no
sabes, ellos no saben qué tanto sabes, tú simplemente actúa como si te las supieras todas. Ellos no lo saben, pero si tú eres una persona segura, confiada, una persona que sabe para dónde va, que está emocionada con lo que hace, que contagia con la pasión, todo el mundo va a creer en ti. Pero lo más importante es tu propio equipo. En la medida en la que tú traigas personas nuevas al equipo y ellos sepan que tienen un líder que sabe para dónde va, eso es multiplicador. Porque nada peor que un teórico líder, y hago así las comillas muy grandes, que todo el tiempo está diciendo, no, es que yo voy a ver cómo me va. No, es que si no me funciona, pues tal cosa. O está siempre considerando la puerta, o esto es su plan B, o su plan C, o su plan D. No. Como líder que quieres ser, que vas a ser desde el primer día, muestra que sabes para dónde vas, que eres un crack y ama lo que haces. Y verás que con la sola pasión y la energía, la gente se te une, la gente no necesita conocer ni el plan de compensación en detalle, la gente no necesita números, la gente necesita tu emoción y tus ganas. Cuando realmente uno invita a alguien a algo emocionadísimo, la gente se une. Cuando tú puedes tener todos los números, puedes tener lo que tú quieras, puedes tener los grandes resultados. Que si tú te sientas a hablarle de un negocio a una persona y estás cabizbajo, triste, aburrido, tienes la energía, como que no te gusta la cosa, nadie se te va a unir. Entonces realmente yo pienso que es desde el principio hacerlo con profesionalismo, con pasión, enfocarte en las actividades de alto valor, que para mí claramente son la prospección, presentar la oportunidad de negocio como tal, obviamente, y que en la medida en la que tu equipo vaya creciendo, pues te conviertas en un gran líder y garantices la duplicación. Pero todo como punto de partida, la prospección y obviamente la presentación de oportunidad, que es innegable que en la medida en la que más presentes la oportunidad, más éxito vas a tener. Es como dice, no recuerdo cuál de los muchos autores de libros que he leído sobre redes, esas son las horas vuelo de un networker. Cuando tú ves a alguien que está en un rango alto, quiere decir que ha presentado muchísimas veces la oportunidad de negocio. Cuando ves a alguien que no logra crecer, que no logra avanzar, es porque no presenta la oportunidad de negocio. Esa es la actividad que va a medirte a ti como networker. Perfecto, Marta. De verdad, súper agradecido porque nos hayas dado este tiempo, por habernos compartido cosas muy íntimas, muy de cómo construiste todo esto. Hay mucha admiración de todo lo que has podido lograr, de todo lo que has podido hacer, así que te agradezco por tu tiempo. Sé que cómo te pueden ubicar, cómo pueden seguir. Claro que sí, yo súper feliz. Estoy en Instagram como Marta Tobón Official, ajá. Marta con TH, Tobón con B larga. En TikTok estoy como Marta Tobón, en Facebook estoy como Marta Tobón, es muy fácil en YouTube como Marta Tobón también. Y de verdad que para mí te voy a cerrar con algo también muy personal. Cuando yo era chiquita, yo no jugaba muñecas pues así como las muñecas que hablan entre sí, eso, sino que yo sentaba a mis muñecas como en un salón de clases y yo me paraba al frente a enseñarles y me encantaba enseñar. En la universidad, en el colegio, mi casa siempre era llena de personas que querían aprender porque yo pues sabía explicar muy bien. Pero no fui profesora porque pues quería estudiar una carrera como diferente y esto. Cuando empecé en esta industria, hice mi sueño realidad de poder enseñar. Y eso es lo que más amo de todo lo que hago, es poder tener estos espacios, compartir conocimiento, compartir experiencia para que para los demás esto sea de crecimiento para ellos. Entonces, créeme que para mí ha sido un placer, Diego, estar acá hoy. Y si en algo a cualquiera de las personas que vieron o que van a ver este podcast les sirve cualquier información que yo doy, ya me siento súper feliz. Gracias, Marta. Entonces, bueno, nos veremos en otra ocasión. Sé que va a sumar un montón este espacio que hemos creado. Y pues nada, gracias. Honrando el tiempo, pues ahí cerramos este espacio. Y solamente para ya despedirnos,
pues si quieres seguir sintonizando pues este podcast, síguenos aquí en YouTube como Ser Networker, comparte este podcast con gente de tu equipo. Recuerda que la duplicación nos ayuda muchísimo en el sentido de dar esta información valiosa. Así que tienen la información aquí gratuita, compártanla con todos los que ustedes quieren y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.